Todas las gallinas estaban juntas y agazapadas allí dentro, formando un único montón de plumas. Miré bien, lo juro. Aseguró Sergei. No te preocupes, Sergei, le respondió mi padre. Wanda barrió el patio, y tiramos los 2 huevos a los despojos. Sentí por los hombros la tensión del brazo de mi madre cuando entramos de nuevo en la casa. Sergei regresó a la granja de su padre, Wanda hizo la limpieza y fue a buscar agua. No me volví a olvidar de las huellas, aunque quería hacerlo, pero cuando Wanda entró, me puse en pie y dije: venga, nos vamos al mercado. Y cogí el chal como si ese día no hubiera sucedido nada extraño ni fuera de lo común. Cuando salimos, no dejé de darle la espalda al bosque. Notaba un aire frío en los talones, unos dedos que se contraían y ascendían por debajo del largo dobladillo de mi vestido. No me di la vuelta para ver si aún estaba ahí el resplandor de plata del camino de los Starik. Wanda llevaba el cesto con todas las baratijas pequeñas que había comprado en Visnia para venderlas, y también los 2 vestidos que había comprado para mí en un alarde de extravagancia, porque mi madre no me dejó comprarle uno a ella. Eran 2 vestidos preciosos y que abrigaban mucho, de lana, con unas flores grandes que destacaban por todo el bajo en tonos verdes y azul oscuro sobre un tejido rojo. Me fui directa al puesto de Marja, la costurera, saqué los bajos de los vestidos para enseñárselos y le dije: mira el nuevo diseño que tienen en Visnia este año. Un grupo de mujeres se congregó a mi alrededor para echar un vistazo de inmediato, un muro de contención contra cualquier otro cotilleo que pudiera estar corriendo. Un diseño nuevo era más importante para ellas que el camino de los Starik, algo en lo que nadie deseaba pensar demasiado, la verdad, y tampoco se veía desde la plaza del mercado. Marja, por supuesto, me preguntó cuánto quería por los vestidos. No respondí de inmediato. Estaba rodeada por 6 mujeres que me miraban a la cara como unos cuervos dispuestos a soltar un picotazo. Por un solo y brevísimo instante, se me pasó por la cabeza dejarle los vestidos baratos, dejar tras de mí una sensación amistosa que pudiera hablar en mi defensa llegado el caso de que alguien se pusiese a hablar del camino de los Starik y de lo cerca que estaba de nuestra casa. De repente comprendí mejor a mi padre. Respiré hondo y dije: no sé si podré venderlos así, sin más. Se puede ver la cantidad de trabajo que tienen, y de las mejores manos de Visnia. Están hechos para un casamiento, y he pagado mucho para conseguirlos y traerlos hasta aquí. No puedo venderlos por menos de un zlotek cada uno. Me pasé todo el día de pie en el mercado sin moverme del sitio mientras las mujeres venían a ver aquellos vestidos que valían un zlotek y murmuraban entre ellas sobre los bordados, el corte, los vivos colores. Examinaban las costuras y asentían cuando les señalaba lo cuidadas y perfectas que eran las puntadas, tan pequeñas, que se notaba que habían utilizado un hilo muy fino. Entre tanto les vendía el resto de la mercancía, las demás cosas que me había traído de Visnia. Todo se vendió por más de lo que esperaba, como si aquellos objetos hubiesen adquirido el resplandor del lujo. Al final de la jornada vino el recaudador de impuestos, que gustaba de detenerse en el mercado de vez en cuando a pesar de disponer de un criado que le hacía las compras, me pagó 2 zloteks y se llevó los vestidos para el ajuar de su hija. Volví a casa con el corazón saliéndoseme del pecho, con una especie de fiereza triunfal en la garganta, medio temerosa y sin saber muy bien qué hacer. Tan solo había pagado 1 kopek por cada vestido. Mis padres no dijeron nada cuando puse los 2 zloteks sobre la mesa con todos los peniques y los 3 kopeks que también había ganado con las ventas. Mi padre dejó escapar un leve suspiro, casi sin hacer ruido. Bueno, parece que mi hija sí que es capaz de convertir la plata en oro, reconoció casi con impotencia, me puso la mano en la cabeza y me hizo una caricia, como si lo lamentase en lugar de estar orgulloso. Los ojos se me llenaron con el escozor de unas lágrimas que ardían de ira, pero encajé los dientes, me guardé el oro en la bolsa de cuero y le di a mi madre el tarro de cerezas en conserva que había comprado para todos como un capricho. Después de cenar, mi madre preparó un té fuerte y puso las cerezas en un plato de cristal con una cucharilla pequeña de plata, la última pieza que quedaba del servicio de té que se trajo al contraer matrimonio. El resto había ido desapareciendo en el mercado con el transcurso de los años, cada vez que pasábamos hambre. Metimos las cerezas dulces en el té, nos tomamos la bebida caliente y dulce, nos comimos las cerezas que se habían calentado y dejamos en cada cuchara los huesos con los labios, con suma delicadeza. Wanda quitó la mesa, se puso su pañoleta en la cabeza y se preparó para marcharse. Se detuvo entonces y alzó la mirada cuando la estancia entera se oscureció.
Se veía por las ventanas que fuera había empezado a nevar de repente, y, cuando abrimos la puerta, nevaba ya con tal fuerza que no se veía la siguiente casa del pueblo. En la otra dirección, el camino de los Starik permanecía visible, como si de algún modo brillara con más fuerza en la nieve, y por un instante casi creí haber visto algo que se movía por él, entre los árboles. No te puedes marchar con este tiempo, dijo mi madre. Te quedarás hasta que pare. Wanda retrocedió y empujó la puerta para cerrarla con un esfuerzo contra el viento. Sin embargo, no dejó de nevar durante el resto de la tarde. Ni siquiera amainó un poco. Al caer la noche, Wanda y mi padre salieron y quitaron la nieve de lo alto y de alrededor del gallinero para que las gallinas no se asfixiaran. Nos volvimos a acurrucar dentro, como si también nosotros fuéramos gallinas metidas en un gallinero. El olor del estofado había desaparecido a pesar de que los restos aún seguían en el fondo del hogar para mantenerlo templado, y de que mi madre había puesto a asar unas patatas en los rescoldos para una cena tardía. El ambiente estaba cargado de un frío gélido que te dejaba una sensación cortante en la nariz, sin nada cálido ni vivo en el aire, ni siquiera el olor a tierra o a hojas en descomposición. Intenté ver algo para ponerme con mis libros y coser después, pero tuve que dejarlo todo. Estaba demasiado oscuro, y parecía que la luz de la vela no alcanzaba más allá de la mesa. Vamos, no deberíamos quedarnos así, tan apagados, dijo por fin mi padre, con todos sentados como pequeños bultos silenciosos debajo de los abrigos de pieles, de los chalés y de las mantas. Cantemos juntos. Wanda nos escuchó cantar, y cuando hicimos una pausa para coger aliento, preguntó de forma abrupta. ¿Es magia eso? Mi padre dejó de cantar. No, Wanda, por supuesto que no, afirmó mi madre con tono firme. Es una loa de Dios. Dijo Wanda sin añadir nada más, y ninguno volvimos a cantar en un buen rato. Entonces prosiguió. Es para que los mantenga alejados, ¿no? No sé yo, Wanda, respondió mi padre con voz queda un instante después. Dios no nos salva de los sufrimientos de esta tierra. Los Starik afligen tanto a justos como a pecadores, igual que las penas y las enfermedades. Nos contó de memoria la historia del libro de Job. No es que fuera un consuelo, ni mucho menos, a no ser que te gustara el final, que a mí no, pero mi padre no llegó hasta ahí aquel día. Iba justo por el punto en que Job se lamenta de la injusticia de Dios tras haber perdido a toda su familia, cuando se oyó el golpe en la puerta, un fuerte impacto como si alguien llamase con un bastón recio. Todos nos sobresaltamos, y mi padre dejó de hablar. Nos quedamos sentados con los ojos clavados en la puerta. Finalmente, mi padre dijo de forma abrupta. Pero bueno, no hacía falta que Sergei intentara venir con la que está cayendo. Se levantó y fue a la puerta. Me dieron ganas de protestar a gritos, de decirle que retrocediese. Vi que Wanda se encogía todavía más en aquel nudo de mantas, con una fuerte expresión de recelo en la cara. Ella tampoco pensaba que fuese su hermano. En realidad, ni siquiera mi padre lo pensaba. Se llevó consigo el atizador camino de la puerta, alargó la mano izquierda, y abrió de golpe con un rápido tirón y el atizador bien alto y en ristre. Pero no había nadie en la puerta. No entró ni el viento. La nieve había dejado de caer tan rápido como había llegado, y en el exterior tan solo se veía la habitual oscuridad de la noche, unos últimos copos que flotaban y reflejaban la luz de la chimenea al terminar de caer a la deriva más allá de nuestro umbral. Me quedé observándolos y volví la cabeza hacia la ventana, entre los barrotes, hacia el bosque. El camino de los Starik había desaparecido. ¿Qué pasa, Joseph? Preguntó mi madre. Mi padre permanecía en la puerta, mirando al suelo. Aparté las mantas, me levanté y me acerqué a su lado. Ni siquiera hacía ya tanto frío allí fuera. Me bastaba con el chal. El camino de nuestra casa estaba otra vez cubierto de una nieve que me llegaba hasta la rodilla y, incluso bajo los aleros, había cubierto rápidamente el suelo de piedra de la entrada. Una hilera de huellas de pezuñas hendidas daba la vuelta a la casa desde la parte de atrás, y había un par de marcas de unas botas puntiagudas en la nieve recién caída ante nuestra puerta. En el mismo centro del escalón del umbral, descansando leve sobre la superficie, había un pequeño bolso de cuero blanco bien cerrado. Mi padre echó un vistazo alrededor. Ya podíamos ver a nuestros vecinos. Todas las casas habían quedado convertidas en unas setas achaparradas y blancas, con la parte superior de las ventanas iluminada por encima de la nieve que cubría los alféizares. No había un alma en el camino, por ninguna parte, pero al asomarme a mirar, vi movimiento en una ventana, la mano de un niño que limpiaba un círculo en el cristal congelado. Mi padre se agachó con rapidez, cogió el bolso de cuero y se lo llevó dentro. Cerré la puerta a su espalda. Puso el bolso en la mesa.
Nos reunimos todos a su alrededor y nos quedamos mirándolo como si fuera un carbón encendido que pudiera prender e incendiar toda la casa en cualquier momento. Era blanco, de cuero blanco, no teñido por algún método ordinario del que hubiera tenido conocimiento alguna vez. Tenía el aspecto de haber sido siempre blanco, de arriba a abajo. No había costuras ni puntadas que pudieran apreciarse por los lados. Finalmente, al ver que nadie más se movía para tocarlo, tiré del cordel blanco de seda de la parte de arriba para abrirlo y vacié las monedas que había dentro. 6 monedas de plata, pequeñas, finas, planas y perfectamente redondas que se deslizaron sobre la mesa en un montoncito con el tintineo de unas campanillas. La cálida luz de la chimenea inundaba toda la casa, pero en aquellas monedas había un resplandor frío, como si estuvieran bajo la luna. Es muy amable por su parte hacernos este obsequio, dijo mi padre con aire seco. Por supuesto, los Starik jamás harían tal cosa. A veces oías historias de unas hadas que venían con regalos. Mi propia abuela hablaba de una historia que en ocasiones le contaba a ella su abuela. Decía que cuando la abuela de esta última era niña, en Elkur, en el oeste, se encontró un día con un zorro ensangrentado en el alféizar de la ventana de su alcoba en el ático, como si lo hubiera herido un perro. Lo metió dentro, le curó la herida y le dio un poco de agua. El zorro se la bebió a lametones y le dijo a la niña con una voz humana: «Me has salvado, y algún día te devolveré el favor». Y volvió a salir por la ventana de un salto. Cuando la niña creció y se convirtió en una mujer, con sus propios hijos, abrió un día la puerta de la cocina al oír que raspaban en ella, y allí estaba el zorro, que le dijo: «Coge a toda tu familia y todo el dinero que tengas en la casa y ve al sótano a esconderte». Ella hizo lo que le dijo el zorro, y nada más esconderse oyeron el rugido de unas voces airadas en el exterior. Unos hombres entraron en su casa, tiraron al suelo los muebles y lo rompieron todo, y se olió una densa nube de humo en el ambiente. No obstante, y sin saber muy bien cómo, aquellos hombres no dieron con la puerta del sótano, y el humo y el fuego no descendieron hasta allí. Aquella noche volvieron a salir sin hacer ruido y se encontraron con que habían quemado su casa, la sinagoga y las casas de todos sus vecinos. Cogieron las pocas posesiones que les quedaban y corrieron hasta los límites del barrio, donde pagaron al dueño de una carreta para que los llevase al este, y así fue como llegaron a Visnia, donde el duque acababa de abrir las puertas a los judíos, si venían con dinero. Pero esa era una historia de otro país. No se oían historias así sobre los Starik. Lo que te contaban aquí era que un caballero Starik herido y desfallecido llegó un día a lomos de una extraña bestia blanca al granero de una familia de campesinos, y que esta familia, atemorizada, lo había metido en su casa y había curado sus heridas. Cuando el caballero se despertó, cogió la espada, los mató, llegó a rastros hasta su corcel y cabalgó de vuelta a los bosques todavía sangrando, y el único motivo por el que se supo de lo sucedido fue que la madre había enviado a sus 2 hijos pequeños a esconderse en el almier del granero y les había dicho que no se moviesen de allí hasta que el Starik se hubiese marchado. Por eso sabíamos que los Starik no nos habían entregado plata por pura amabilidad. No se me ocurría por qué lo habrían dejado, pero allí estaba, sobre nuestra mesa, reluciendo como un mensaje que éramos incapaces de entender. Mi madre respiró hondo, me miró y me dijo en voz baja: «Quieren que las conviertas en oro». Mi padre se sentó ante la mesa y se tapó la cara, pero yo sabía que era culpa mía, tanto hablar sobre convertir la plata en oro en el corazón del bosque, en aquel trineo sobre la nieve. Los Starik siempre querían oro. «Cogeremos el dinero de la cámara», dijo mi madre. «Menos mal que lo tenemos. Mañana regresaré a la ciudad», añadí yo. Luego salí y me quedé en el patio de la casa, en la nieve recién caída, con ambos puños apretados con fuerza. La capa superior ya estaba congelada, dura y sólida. Iría bien para viajar, para desplazarse rápido. Había 6 monedas de plata en el bolso, y yo había guardado 14 monedas de oro apenas en aquella última visita. Podía pagar a Oleg por su trineo, regresar a Visnia y sacar 6 monedas de oro de la cámara del banco de mi abuelo, entregárselas a los Starik 6 monedas de oro que me había trabajado yo y utilizarlas para comprar mi seguridad. Wanda salió envuelta en su chal para ir a dar de comer a la nueva cabra que habíamos traído a casa del mercado. Ni qué decir tiene, con aquella tormenta, que Sergei no había venido, y ya era tarde para que Wanda se marchase andando a casa. Me miró y entró en silencio en el establo. Al salir me preguntó de sopetón: «¿Les darás tu oro?». No, le dije, hablando tanto para ella como para que me oyeran los Starik en el bosque. «No, no les daré absolutamente nada. Quieren que la plata se convierta en oro, y eso es lo que haré».
Capítulo 6. A la mañana siguiente, Mirjen cogió la bolsa de cuero blanco de los Starik, se marchó a casa de Oleg y le pidió que la llevara de vuelta de Vishnia. No me pidió que le pusiera al día los libros. Ni siquiera me recordó que fuese a recaudar los pagos. Su madre salió a la puerta del patio a despedirse de ella y permaneció allí un largo rato sujetándose el chal sobre los hombros, incluso después de que el trineo hubiese partido. Pero tampoco necesitaba que me lo recordaran. Cogí el cesto y salí a hacer mis rondas. Era el 6.º día del mes, de modo que hoy recaudaría en el pueblo. A nadie le gustaba verme llegar, pero Cajus siempre me sonreía de todas formas, como si fuéramos amigos, aunque no lo éramos. Cuando empecé a trabajar para Mirjen, Cajus siempre pagaba en jarras de krumnik. A Mirjen no le gustaba eso, porque él vendía ese mismo krumnik en el mercado todas las semanas, caliente y recién salido de la caldera en invierno, y todo el mundo se lo compraba a él, y no a ella. Mirjen había encontrado una posada camino abajo donde se lo compraban si tenía 10 tarros para vender, pero eso eran más complicaciones de las que ella quería, y debía pagar a alguien para que lo llevara hasta allí. Pero entonces Cajus me dio una botella en malas condiciones, que parecía perfecta por fuera, pero Mirjen molisqueó la parte superior del tapón, lo abrió y salió un olor a hojas podridas. Se quedó mirándolo con un mal gesto en los labios y me dijo que apartase aquella botella de las demás, que la dejase en un rincón de la casa y que no le dijese nada a Cajus. El hombre me dio otras 2 botellas malas seguidas en los 2 meses siguientes. Después de la tercera, Mirjen metió a los 3 corchos y me envió con ellos de vuelta a decirle a Cajus que estropearse 3 veces era ya demasiado, y que no aceptaría más de su krumnik como pago, de modo que ahora tendría que pagar en peniques. En esa ocasión no me sonrió. Pero hoy sí. Pasa y entra en calor. Me dijo, aunque ese día ya no hacía tanto frío. Tendrás que esperar un rato. El mayor de mis chicos ha ido a llevarle mi último lote a Panova Liudmila y traerá el dinero. Hasta me dio un vaso de krumnik para beber. Solía tener el dinero esperando, y nunca tenía que invitarme a pasar. Así que Mirjen ha vuelto a Vishnia a por más vestidos, ¿eh? Está haciendo un buen negocio. Y tiene la suerte de contar contigo aquí, en casa, para cuidar sus asuntos. Gracias, le dije con cortesía al dejar el vaso. Es un buen krumnik. Me pregunté si pretendía sobornarme para que me llevara menos. Otra gente lo había intentado. No entendía por qué pensaban que iba a aceptarlo. Si le llevaba menos a Mirjen, ella anotaría la cantidad menor en el libro, y ellos seguirían debiendo todo lo que no hubieran pagado. Solo se ahorrarían dinero en caso de que pretendiesen decir que había sido yo quien se había quedado con él cuando llegase el momento de declarar que su deuda estaba pagada. ¿Y por qué no me iban a engañar a mí, si yo les había ayudado a engañar a Mirjen? Sí, esa chica sabe lo que se hace, prosiguió Cajus. Puedes confiar en que encontrará a una muchacha trabajadora que le ayude. No eres solo una cara bonita. Ah, ya viene Lucas. Su hijo entró en la casa con una caja de tarros vacíos. Era un poco más mayor que Sergei, aunque no tan alto como él ni como yo, pero sí tenía la cara rellena, y buenas carnes en los huesos. No pasaba hambre. Me miró de arriba abajo. Lucas, dale 7 peniques para el prestamista, le ordenó su padre, y el muchacho fue contando los peniques que me iba poniendo en la mano. Era más de lo que tenían que pagar. Yo también he estado haciendo un buen negocio, me contó Cajus con un guiño afectuoso. Este tiempo tan frío. Un hombre tiene que calentarse la panza con algo. Esto debe de ser especialmente mal o allá lejos, en vuestros campos, añadió. Hace mucho que no veo a tu padre por el pueblo. Sí, le dije cautelosa. Mi padre no venía porque no nos sobraba nada para gastarlo en aguardiente. Toma, me dijo Cajus, y me entregó una jarra sellada de las pequeñas, de las que vendía en el mercado por una pizca si le traías de vuelta la jarra. Me quedé mirándola sin cogerla. No sabía para qué era. Ya me había pagado, pero Cajus continuaba ofreciéndomela con insistencia. Un regalo para tu padre, me dijo. Ya me traerás la jarra cuando tengas oportunidad. Gracias, Panov Simonis, le dije, porque tenía que hacerlo. No quería llevarle a mi padre una jarra de krumnik para que se emborrachase en casa y nos zurrase, pero no veía la forma de salir airosa. La próxima vez que Pa viniese al pueblo, Cajus esperaría que le diese las gracias, y si se descubría que yo no le había dado la jarra, entonces sí que me llevaría una buena tunda. Así que puse la jarra en el cesto. Nadie más me invitó a krumnik en las demás casas. Marja, la costurera, fue la única que me dijo algo además de entregarme el dinero. Entonces, Mirjen se va a traer más vestidos de Vishnia, ¿verdad? Me soltó sin preámbulos.
Apenas me había dado un penique. Me parece irse un poco lejos, y por una mercancía muy valiosa. ¿Quién sabe si será capaz de vender algo más? No sé si traerá más vestidos, Panova, le dije. Bueno, hará lo que le venga bien a ella y a nadie más, eso seguro, dijo Marja, y me cerró de un portazo en la cara. Regresé a la casa y desempaqueté los pagos. Uno de los prestatarios me había dado una gallina vieja que ya no ponía huevos, lista para la cazuela. ¿La querrá hoy, Panova Mandelstam? Le pregunté a la madre de Mirjem. Puedo retorcerle el pescuezo y desplumarla si quiere. Estaba cosiendo y, cuando le pregunté, alzó la mirada y giró la cabeza en torno a la habitación como si estuviera buscando algo que había perdido. ¿Dónde está Mirjem? Me preguntó como si se le hubiese olvidado, pero negó con un gesto y dijo: ¡Ay, qué tonta soy! Ha vuelto a Visnia a por más vestidos. Sí, ha ido a Visnia a por vestidos, dije despacio. Algo me sonaba mal en todo aquello, pero claro, ese era el motivo de que hubiese vuelto. Eso pensaban todos los demás. Bueno, hay suficiente comida en la casa. Guardaremos esa gallina, dijo Panova Mandelstam. Déjala con las demás por ahora y vuelve a entrar. Es la hora de la cena. Me llevé la gallina vieja y la metí en el gallinero. Me fijé en la nieve de detrás de la casa, acumulada por el viento y sin huellas de ninguna clase, y en la escoba medio enterrada y apoyada contra la pared. Era la que yo misma había utilizado para borrar las huellas de aquel Starik que se había acercado a la casa la noche antes y había dejado un bolso con monedas de plata para que Mirjem la convirtiese en oro. Me estremecí y regresé dentro para poder olvidarlo de nuevo. Tenía que marcharme después de cenar. Mi padre ya estaría enfadado porque el día anterior no había aparecido para ponerle la cena, a causa de la tormenta, pero me puse a barrer el suelo, fui a echarles un ojo a las gallinas y lo anoté todo en el libro antes de irme. La noche anterior había dormido en el camastro que habían hecho para Sergei, calentita y a gusto en la estancia grande con el horno y el olor a masa, a estofado, a casa y a miel. Mi casa no olía así. Con la cena, la madre de Mirjem me dio una taza de leche fresca de vaca de un balde grande con el que había pagado Panova Gisis. También me dio 2 peniques por 2 días, aun cuando Sergei no había venido la noche anterior por la tormenta, y un atillo para mi cesto con algo de pan, huevos y mantequilla. Sergei no recibió su cena ni su desayuno, me dijo. Me puse el chal y me marché con el peso de su amabilidad bajo el brazo. Di un rodeo a través del bosque, oculté el atillo entre las raíces del árbol blanco y enterré otra vez los peniques. Puse uno en mi montón y otro en el de Sergei. Luego me dirigí a la casa, y allí estaba Stepón tratando de darle vueltas a un puchero de gachas que se había endurecido. Tenía una marca muy roja en la cara, y hacía gestos de dolor al moverse. Me miró con una expresión infeliz. Al parecer, la noche anterior nuestro padre le dijo que preparase la cena, y después le pegó por no saber cómo hacerlo. Siéntate y descansa, le dije. Tenemos algo para más tarde. Aclaré las gachas con un poco de agua y cociné unos repollos. Mi padre entró enfadado, gritando mientras se quitaba las botas y diciéndome que no tenía motivos para quedarme en el pueblo por una pequeña nevada que había pasado tan rápido, y que el prestamista descontaría de la deuda un día más por quedarse conmigo. Se lo diré, dije apresurándome a poner el repollo en la mesa, antes incluso de que él llegara hasta el fondo de la casa. Panov Simonis me ha dado un regalo para ti, K. Dejé la botella de Krupnik sobre la mesa y pensé que quizá la pudiese utilizar para evitar ahora una zurra, ya que más tarde estaría igualmente borracho. ¿A cambio de qué me ofrece Cajus un regalo? Dijo K, que olisqueó la botella con suspicacia al abrirla. Sin embargo, no tardó en empezar a bebérsela a grandes tragos, entera, mientras se comía medio repollo y las gachas. Los demás nos tomamos nuestra ración con rapidez y sin levantar la cabeza. Iré ahora a por la leña, ya que no he estado en casa, dije. Pano me dijo que no fuese. Sergei y Stepón se escaparon conmigo, y me los llevé al árbol blanco. El atillo aún estaba allí, donde lo dejé, y no se había congelado. Compartimos la comida, y mis hermanos me ayudaron a recoger la leña. Después Sergei se marchó por el camino hacia el pueblo, y Stepón se acurrucó conmigo fuera, contra la pila de leña, y me ayudó a mantener el calor mientras escuchábamos por las rendijas cómo Pa cantaba a voces. Pero de pronto dejó de cantar y me llamó a gritos. «Será estúpida, qué lejos se ha ido», dijo entre gruñidos al ver que no respondía. «El fuego ya se está apagando». Pasó un buen rato antes de que se fuera a la cama y empezase a roncar. A esas alturas, Stepón y yo ya estábamos helados. Nos colamos en la casa haciendo el menor ruido posible, echamos más leña al fuego para que durase encendido hasta el alba y puse casa a hacerse para el desayuno.
Enseñé a Estepón a prepararla para que supiese hacerlo la próxima vez. Nos metimos silenciosos en la cama y nos fuimos a dormir. Por la mañana, mi padre me arreó 6 azotes con el cinto por haberme alejado tanto a pesar de que el fuego estaba en perfectas condiciones y de que el desayuno estaba listo. Creo que me zurró, más que nada, porque no había estado ahí por la noche. Pero tenía un fuerte dolor de cabeza y estaba hambriento, de manera que, cuando Estepón le puso un cuenco grande de casa caliente sobre la mesa, dejó de zurrarme y se sentó a comer. Me limpié la cara, tragué saliva y me senté a su lado. Ya era tarde cuando llegué a Visnia en el trineo de Olet. Esa noche dormí en casa de mi abuelo, y, a la mañana siguiente, bajé bien temprano al mercado de nuestro barrio y pregunté hasta que di con el puesto de Isaac el joyero, aquel con quien pretendía casarse mi prima Basia. Era un joven con gafas y unos dedos pequeños y gruesos aunque muy hábiles, apuesto, con buenos dientes, unos bonitos ojos castaños y la barba corta para que no se le entrometiese en el trabajo. Estaba inclinado sobre un yunque en miniatura, martilleando un disco de plata con sus minúsculas herramientas, tremendamente preciso. Me quedé observándole trabajar durante unos 10 minutos antes de que suspirase y dijese un sí. Con un leve aire de resignación, como si hubiera albergado la esperanza de que me marchase en vez de causarle molestias con algún asunto. Saqué mi bolso de cuero blanco y volqué las 6 monedas de plata en el paño negro sobre el que trabajaba. Con esto no basta para comprar nada aquí, dijo con total naturalidad y sin apenas echar un vistazo. Se disponía a reanudar su trabajo, pero frunció ligeramente el ceño y se giró de nuevo. Cogió una moneda y la observó con detenimiento, le dio la vuelta entre los dedos y la frotó, la volvió a dejar y me miró sin parpadear. ¿Dónde las has conseguido? Llegaron a través de los Starik, si estás dispuesto a creerme, le dije. ¿Puedes hacer algo con ellas? ¿Una pulsera o un anillo? Te las compro, se ofreció. No, gracias. Convertirlas en un anillo te costaría 2 zloteks, me dijo. O te las compraría por 5. Me dio un vuelco el corazón. Si estaba dispuesto a comprármelas por 5, eso significaba que Isaac creía que podía vender por más aún cualquier cosa que hiciese con ellas. Sin embargo, no traté de regatearle el precio. A cambio, tengo que devolver 6 monedas de oro a los Starik, fue lo que le dije. Así que te puedo pagar un zlotek para que me hagas un anillo, o, si quieres, puedes vender lo que hagas con ellas y nos dividiremos el beneficio que quede después de apartar el pago de los Starik. Y eso era lo que yo realmente quería. Estaba segura de que Isaac podría vender mucho mejor que yo cualquier pieza de joyería. Soy Mirjem, la prima de Basia, añadí por último. Ah, exclamó, volvió a mirar las 6 monedas y las movió con los dedos. Por fin accedió. Me senté en un taburete detrás de su mostrador, y comenzó a trabajar. Fundió las monedas en un pequeño horno que compartían los joyeros, en el centro de sus puestos, y vertió la plata líquida en un molde, uno grueso hecho de hierro. Cuando estaba a medio enfriar, lo sacó con los dedos enguantados en cuero y grabó un dibujo en la superficie, imaginativo, lleno de ramas y de hojas. No le llevó mucho tiempo. La plata se fundió y se enfrió con facilidad, y aceptó sin inconveniente la minúscula punta del buril. Cuando terminó, dejó caer el anillo sobre un terciopelo negro, y nos quedamos allí los dos, mirándolo en silencio durante un rato. Era como si aquel dibujo se moviera y mutara de forma extraña. Te atraía la mirada y la cautivaba, y lucía con un brillo frío aún al sol del mediodía. El duque lo comprará, dijo Isaac, y envió a su aprendiz corriendo al centro de la ciudad. El muchacho regresó con un criado alto, imponente, vestido de terciopelo y con una trenza de oro, cuya expresión dejaba claro en cada arruga lo molesto que estaba por la interrupción de sus importantes tareas, fueran estas cuales fueran, pero incluso él dejó a un lado su irritación cuando vio el anillo y lo sostuvo en la palma de la mano. Lo compró de inmediato por 10 zloteks y se lo llevó en una caja cerrada que sujetaba cuidadoso con ambas manos. Isaac tenía 10 zloteks de oro en su palma, y, aún así, todo lo que hicimos los dos fue quedarnos allí sentados mirando al criado del duque hasta que desapareció de nuestra vista, como si el anillo siguiese tirando de nuestros ojos aún desde dentro de la caja. El hombre se fue alejando más y más por la ajetreada calle del mercado, y pese a ello no me costaba lo más mínimo distinguirlo entre la multitud. No obstante, por fin atravesó las puertas del barrio judío y desapareció, y quedamos liberados para bajar la vista y fijarnos en nuestra recompensa, aquellas 10 monedas de oro que le habíamos sacado a la plata de los Starik. Metí 6 de ellas de vuelta en el bolso de cuero blanco. Isaac se quedó 2 serían de ayuda para pagar una buena compensación nupcial y yo me llevé las 2 últimas a casa de mi abuelo, a quien se las entregué, orgullosa, para que acabasen en la cámara con el resto de mi oro.
Me miró con una sonrisa escueta, llena de satisfacción, y me dio unos golpecitos en la frente con el índice. Esta es mi chica espabilada, me dijo, y le correspondí la sonrisa, igual de escueta, igual de satisfecha. No pretenderás marcharte tan tarde, exclamó mi abuela con un cierto aire de reproche cuando fui a ponerme las prendas de abrigo después de comer. Era viernes. Estaré allí antes del anochecer, si vamos ligeros, repuse. Y será Oleg quien lleve las riendas, no yo. Había conseguido que se quedase allí a esperarme una noche a cambio de perdonarle su siguiente pago. Salía más barato que pagar a un carretero de Visnia para que me llevase a casa. Había dormido en los establos de mi abuelo, con su yegua, pero no querría quedarse allí más tiempo, no sin otro pago, y no nos podríamos haber marchado hasta después de la puesta de sol del día siguiente. De todas formas, los Starik no guardaban el sabbat, y no estaba muy segura de cómo se suponía que iba a devolverles sus monedas una vez convertidas. Pensé que quizá tendría que dejarlas en el umbral de nuestra puerta, para que vinieran ellos a llevárselas. Llegará allí a tiempo, dijo mi abuelo de modo tajante, y lo convirtió en algo aceptable, así que me volví a subir al trineo de Oleg. Avanzamos con rapidez sobre la nieve helada y endurecida, con el trote veloz de la yegua que tan solo tiraba de mi peso. Oscureció bajo los árboles, mas el sol no se había puesto aún, ni mucho menos. Tenía la esperanza de que llegásemos, pero la yegua comenzó entonces a bajar el ritmo, se puso al paso y terminó por detenerse por completo. El animal se quedó allí parado, con las orejas de punta en un gesto inquieto y el cálido aliento bufando por los hollares. Pensé que quizá necesitaba un pequeño descanso, pero Oleg no le había dicho nada al animal, ni tampoco movió un dedo para que arrancase de nuevo. ¿Por qué nos detenemos?, pregunté por fin. Oleg no me respondió. Se recostó en el pescante como si estuviera dormido. Se levantó un viento helado que me murmuró en la nuca, trepó por los bordes del trineo y se hizo un hueco entre las mantas para llegar hasta mi piel. Surgieron unas sombras azuladas que se alargaron sobre la nieve, proyectadas por el resplandor de una luz pálida y tenue en algún lugar a mi espalda, y, en el preciso instante en que mi aliento comenzaba a elevarse en rápidas nubes de vaho que me envolvían el rostro, la nieve crujió. Una criatura grande venía lentamente hacia el trineo. Tragué saliva, atraje sobre mí la capa que me cubría e hice acopio de todo el gélido valor que fui capaz de hallar en mi interior para darme la vuelta. Al principio no me pareció que el Starik tuviese un aspecto tan terriblemente extraño, y eso era lo que hacía de él algo en verdad terrible. Pero seguí mirándolo, y su rostro comenzó poco a poco a volverse inhumano, delineado en hielo y en cristal, con unos ojos como el filo de unos cuchillos de plata. Era lampiño, como un muchacho, pero su cara era la de un hombre adulto, y vi que era alto, altísimo, cuando se acercó más y se elevó imponente sobre mí como aquella estatua de mármol de la plaza de Visnia, de una talla descomunal. Llevaba el cabello blanco en unas largas trenzas. Sus vestimentas, exactamente igual que el bolso de las monedas, eran todas de aquel cuero blanco contranatural, y montaba un venado más grande que un caballo de tiro, con unas astas que se ramificaban una docena de veces y de las que pendían unas gotas de cristal transparente. Y cuando el animal sacó la lengua roja para relamerse el hocico, vi unos dientes afilados como los de un lobo. Me dieron ganas de echarme a temblar y acobardarme, pero me agarré con fuerza a mi capa de pieles con una mano a la altura del cuello para protegerme del frío que surgía de él, y con la otra le ofrecí el bolso de las monedas cuando se aproximó al trineo. Se detuvo y me observó con uno de sus ojos de color azul de plata, con la cabeza ladeada como un pajarillo que me estuviera estudiando. Sacó una mano enguantada y cogió el bolso, lo abrió y volcó las monedas en el cuenco de la palma con un leve tintineo que cobraba sonoridad en el silencio que nos rodeaba. Las monedas tenían un aspecto distinto en su mano, cálidas y brillantes como el sol, relucientes en contraste con el blanco frío y antinatural de su guante. Las miró como si lamentase que lo hubiera logrado. Las volvió a meter en el bolso, tiró del cordel para cerrarlo bien sobre el resplandor dorado como quien captura un rayo de sol, y el talego de oro desapareció debajo de su larga capa. A su espalda, el camino de los Starik era una avenida ancha y reluciente que salía de entre los árboles. Le dio la vuelta a su montura sin decirle una palabra, para llevarse aquellas 6 monedas de oro que le había conseguido con mi trabajo como si fueran simplemente lo que se le debía, y surgió en mí una oleada de ira. Necesitaré más tiempo la próxima vez, si queréis que os convierta más, dije en voz bien alta a su espalda, lanzando las palabras contra el silencio helado y pétreo que nos rodeaba como un caparazón. Volvió la cabeza y se me quedó mirando como si le sorprendiese que me hubiera atrevido a hablarle. El ciervo de astas afiladas dio un paso hacia el camino, y ya no estaba allí.
Oleg se sacudió entero, azuzó a la yegua con voz aguda y comenzamos a trotar de nuevo. Me recosté en las mantas, tiritando, como si el aire se hubiese vuelto de repente mucho más frío. Tenía entumecidas las yemas de los dedos de la mano con la que le había ofrecido la bolsa de las monedas. Me quité el guante, me metí la mano debajo del brazo para calentarlos e hice una mueca al sentirlos contra la piel. Una nevada liviana empezó a caer sobre nosotros durante el resto del camino. Esa noche reparé en el anillo de plata que llevaba mi padre, cuando se puso a marcar con el dedo el ritmo de su irritación contra el lateral de la copa en un tintineo constante. Me obligaba a sentarme a su mesa en una cena formal una noche a la semana, para mejorar mis modales en cortés compañía, decía él. Mis modales no tenían necesidad de mejora, Magreta ya se había ocupado de ello, pero, fuera cual fuese el verdadero motivo de mi padre, no cabía la menor duda de que no era por su propio placer. Se mostraba a disgusto cada vez que me veía, como si albergara la esperanza de que me hubiese vuelto más bella, más ingeniosa, más encantadora. Pues no, ay de mí. Pero yo era la única de todos sus hijos ya en edad de que él se preocupara, por cuanto mis medio hermanos permanecían aún al cuidado de las niñeras, y a mi padre le disgustaba que estuviera ociosa cualquiera de sus propiedades. Y así bajaba yo a cenar y hacía gala de mis correctos modales de sociedad con tal de que Magreta no viniese a imponerme ningún castigo, y cuando algún caballero o algún boyardo se sentaba a la mesa de mi padre, o en las raras ocasiones en que teníamos un varón de visita, yo mantenía bajos los ojos en una mirada de pudor y los escuchaba hablar de ejércitos, de recaudaciones de impuestos o de fronteras y de política, fogonazos de un universo más ancho y tan distante de la estrechez de mis aposentos allá en lo alto, como pudiera serlo el mismísimo paraíso. Hubiera preferido pensar que algún día tendría la ocasión de acceder a tal universo. Así lo había hecho mi madrastra, sonriendo con las manos extendidas para saludar a nuestros invitados, asegurándose de que su mesa y su hospitalidad estuvieran a la altura del orgullo y de los merecimientos de cada cual, con la presencia de una figura elegante y engalanada junto a mi padre cuando éramos nosotros quienes íbamos de visita o cuando dábamos cobijo a nobles de mayor rango. De las palabras de esposas, hijas y hermanas, ella deducía la realidad del estado de las tierras de aquellos nobles, y, por la noche, mi padre escuchaba su asesoramiento y su consejo. Era la voz en el oído de su esposo. A mí me hubiera gustado albergar la esperanza de tener el mío. No obstante, la irritación de mi padre me decía lo contrario. Había sido una decepción para él desde el comienzo, con los muchos años que mi madre tardó en traerme al mundo para poco después perder el hijo varón que con tanto retraso llegaba y, además, morir con él. Habían sido necesarios unos cuantos años para que se decidiese por su mejor sustituta, y, aunque Galina había hecho cuanto podía, mi padre seguía sin tener nada con lo que medrar más allá de mí y de dos niños pequeños que continuaban en brazos de las niñeras justo cuando todos los hombres de su corte, aquellos que habían ayudado al viejo zar a alcanzar el trono, tenían unas hijas listas para las nupcias y unos hijos que deseaban más belleza y elegancia en una esposa de las que yo podía ofrecer, o, al menos, pedirían más dinero del que mi padre podía prometer para compensar tales carencias. Cuando era más pequeña y aún se consideraba en cierto modo posible que yo alcanzase una verdadera utilidad, en ocasiones mi padre me hacía preguntas bruscas sobre los libros que había leído o me exigía que le recitase los nombres de todos los nobles de Litvas, del zar hacia abajo, hasta los condes, en orden de precedencia, pero últimamente había dejado de molestarse. Mi última institutriz acababa de empezar a enseñar las letras al mayor de mis hermanos, y si tenía algún libro para leer se debía a que me las había arreglado para sacarlo yo misma a hurtadillas de las estanterías de abajo en alguna oportunidad aislada. Y cuando no había nadie más sentado a la mesa que pudiese distraerlo de mi silencio y de mis caras pálidas y largas, mi padre me miraba con el ceño fruncido y tamborileaba con los dedos contra la copa. Esa noche no había invitados a la mesa. El zar vendría pronto de visita, y no se había invitado a nadie más en los meses precedentes con el fin de ahorrar los inevitables costes. Mi padre pretendía gastar lo mínimo posible, pero, aún así, aquel dispendio lo hacía sentir más descontento conmigo de lo normal. Quizá servía para que viera con mayor claridad lo poco que recibiría a cambio de mí, aunque si hubiera sido yo una mujer más hermosa, a buen seguro que mi padre jamás habría sido de esos señores que gastan hasta endeudarse con tal de agasajar al zar, de ponerle a sus hijas delante de los ojos como un cebo, y que quedan como unos necios en su esperanza. El zar no se iba a casar con ninguna de ellas, por muy hermosas que fuesen. Se casaría con la princesa Basilia.
No es que fuera más guapa que yo, pero su padre era el príncipe Ulrich, que gobernaba no una, sino 3 ciudades, y tenía 10.000 soldados y la gran mina de sal bajo su control, y su hija no tenía necesidad de ser hermosa para convertirse en zarina. El zar ya debería haberse casado con ella, aunque resultaba evidente que prefería mantener las esperanzas de los demás nobles durante un tiempo más. Un peligroso juego con el orgullo de Ulrich, pero era un juego que le daba al zar una excusa para viajar mucho y diseminar los gastos de su lujosa corte en lugar de ser él quien brindase su hospitalidad. Y mi padre tenía una hija casadera, en teoría, y, por tanto, podía imponerle su presencia. Así me había convertido yo en un dispendio que superaba mi valor, en especial cuando estaba claro que mi padre ni siquiera tenía la esperanza de obtener un beneficio secundario. Que algún miembro útil de la corte del zar pensase en mí para un hijo o un primo que tuviese en alguna parte. Yo me alegraba de no despertar la atención del zar, un hombre joven, apuesto y cruel, pero sí me hubiera gustado ser lo bastante guapa o encantadora como para que al menos alguien quisiera casarse conmigo en vez de tomarme como el simple codicilo de lo que fuese que le pudieran sacar a regañadientes a mi padre como dote. O incluso tener la seguridad de que alguien se casaría conmigo. Mi única escapatoria de una vida entre tan angostos muros. La irritación de mi padre era el silencioso anuncio de un sombrío destino para mí. Mientras aquel anillo suyo golpeaba con un leve y agudo tintineo contra el lateral de la copa, me fijé en cómo capturaba la luz la fría plata y se me olvidó que era la impaciencia lo que lo impulsaba. Solo pensé en copos de nieve que caían tras una ventana iluminada, en el silencio del arranque del invierno, de pie en el jardín en un día en que las hojas estaban cubiertas de un hielo claro y reluciente. Incluso olvidé escuchar lo que me estaba contando, hasta que me dijo, cortante. Irina, ¿estás prestando atención? No me quedó más refugio que la honestidad. Perdonadme, padre, dije. Estaba observando vuestro anillo. ¿Es mágico? Esa había sido otra de las decepciones causadas por mi madre. Su magia, de la que carecía por completo. Un caballero Starik violó a su bisabuela durante un saqueo nocturno en pleno invierno en el que también murió su esposo, y el hijo al que dio a luz nació con los ojos y el cabello de plata, podía caminar en plena ventisca y enfriar las cosas con solo tocarlas. Sus hijos también nacieron con el cabello de plata, aunque no recibieron muchos poderes, y mi padre se había casado con mi madre por el éxito de aquella leyenda, por sus ojos claros y por un mechón de plata que le caía hacia atrás por la cabeza. Sin embargo, su aspecto era toda la magia que ella poseía, y yo ni siquiera había recibido tanto, no más que un simple cabello castaño, los ojos castaños de mi padre, y además tiritaba como nadie en el frío. Y, pese a ello, al ver el anillo de mi padre sentí caer la nieve. Mi padre se detuvo y bajó la mirada hacia el anillo en su mano. Era un poco pequeño para él, lo llevaba por encima del nudillo del índice de la mano derecha, y frotó la superficie con el pulgar. Sin percatarse, lo había estado tocando durante toda la comida. Una artesanía poco habitual, eso es todo, dijo un instante después con un tono definitivo que daba a entender que no íbamos a comentar aquella cuestión por más tiempo. De manera que él no sabía si era mágico, desconocía cualquier poder que pudiese tener y no le preocupaba lo más mínimo que nadie supiese más de lo que él sabía. No dije más, bajé la mirada y presté cuidada atención al resto de la comida mientras él me contaba sin emoción ninguna lo que se esperaría de mí durante la visita del zar, es decir, nada. No deseaba hacer el gasto de comprarme varios vestidos nuevos, de modo que iba a estar un tanto indispuesta e iba a permanecer en el piso de arriba para quitarme de en medio, y sería Galina quien recibiese 3 vestidos nuevos. No dijo otra palabra al respecto del anillo ni tampoco mencionó mi anterior distracción. Me alegraba quedarme al margen del zar, pero aquellos 3 vestidos nuevos me habrían resultado más útiles a mí que a Galina, si es que mi padre tenía pensado comenzar a ofrecerme en algún momento. Esa noche puse una vela en el alféizar de la ventana y vi caer los copos de nieve a través de la luz de la llama mientras Margreta me cepillaba el pelo y me deshacía los enredos con primor, de arriba a abajo, con el peine y el cepillo de plata que siempre llevaba consigo, en el bolso que tenía atado en la cintura. Después vendrían los 17 cepillados desde la raíz, por si acaso, uno por cada año que había estado creciendo. Me cuidaba el pelo como si fuera un jardín, y este correspondía a sus atenciones. En aquellos días ya alcanzaba una longitud superior a mi estatura, y podía sentarme junto a la ventana mientras ella me cepillaba las puntas desde su silla cerca del fuego. Magra, le pregunté, ¿mi padre amaba a mi madre? Se quedó tan sorprendida que dejó de cepillar. Yo sabía que ella había servido a mi madre antes de que yo naciera, pero nunca le había preguntado por ello.
Nunca se me había ocurrido preguntarle. Era tan pequeña cuando murió mi madre que solo pensaba en ella como en un antepasado desaparecido muchísimo tiempo atrás. Mi padre me había hablado de ella en unos términos muy precisos y exactos, lo bastante como para que yo entendiese que había sido un fracaso. No generó en mí el deseo de saber más. Pues claro, Dusenka, por supuesto que sí, dijo Magreta, y, si bien lo habría dicho aunque no fuese cierto, no había vacilado, lo cual significaba que estaba convencida de sus propias palabras. Se casó con ella sin dote alguna, ¿no es así? Añadió sin embargo, y entonces me tocó a mí darme la vuelta y mirarla sorprendida. Mi padre jamás me había contado eso. Era prácticamente inimaginable. No habla de ella como si la hubiera amado, le hice notar, y ahora era yo la imprudente. Magreta vaciló antes de contestar. Bueno, ahí tenéis a vuestra madrastra, así que se me ocurra, me dijo. La verdad era que no necesitaba que Magreta me contase que el amor había pescado a mi padre como a un pececillo desprevenido y que, después de desprenderse del anzuelo, había estado deseoso de olvidar que alguna vez lo hubo mordido. Cierto era que mi madrastra había llegado con una cuantiosa dote de monedas de oro en un cofre pesado y más grande que yo, que ahora descansaba en las profundidades del tesoro, bajo la casa. No habían pescado a mi padre una segunda vez. Y era bien probable que mi madre lo hubiese decepcionado más aún de haber tenido ella la magia suficiente para encandilarlo como a un estúpido, y para nada más. Soñé con el anillo aquella noche, aunque lo lucía una mujer con un mechón de plata que le nacía sobre la frente y le caía hacia atrás, un mechón a juego con el anillo que llevaba en la mano. Su rostro no se veía con claridad en el sueño, pero se apartó de mí y se encaminó por un bosque de árboles blancos y plateados. No me desperté pensando en mi madre, sino en el anillo. Quería tener la oportunidad de tocarlo, de tenerlo en la mano.